Buenos días, yo les voy a presentar el síndrome de Vogt-Konayaги-Arada, que es una afectación autoinmune sistémica que afecta a los antígenos asociados principalmente a los melanocitos presentes en la coroides, en el meninge, oído interno y la piel. Es una respuesta autoinmune inflamatoria mediada por los linfocitos T contra los melanocitos de los órganos afectados. El ojo es el órgano típico más afectado. Se presenta como una uveitis bilateral granulomatosa que se asocia a un DR exudativo y a otras manifestaciones extraoculares como pleurocitosis en el líquido cefalorraquídeo y en algunos casos vitiligo, poliosis, alopecia y disacusias. La afectación auditiva incluye tinnitus, pérdida de la agudeza auditiva y a veces vértigo. La poliosis, que se asocia a la inflamación ocular, ha sido descrita por la primera vez por Ali Isa, un médico árabe en el primer siglo antes de Cristo. Este mismo cuadro, por esto tiene el nombre de Vogt-Konayagi-Arada, ha sido descrito por estos tres en 1906, 1926 y 3 años después, 1929. La incidencia es variable, es una enfermedad muy poco frecuente. Es más común en Japón, donde representa 6.2 hasta 9.2% de todas las consultas de uveitis. Afecta más a razas pigmentadas como asiáticos, hispánicos, indoamericanos e indioasiáticos. La enfermedad afecta generalmente a pacientes con edades entre 20 y 50 años. Hay una cierta predisposición genética en los pacientes con HLA-DRB1 positivo. Los criterios de diagnóstico establecidos por la Sociedad Americana de Uveitis en 2001 son: el paciente no tiene que tener antecedentes de traumatismos perforantes o cirugías previas, sin evidencias de enfermedades oculares previas, la afectación tiene que ser bilateral, muy importante. Las manifestaciones tempranas son presencia de coroiditis difusa, con áreas focales de líquido subretiniano o desprendimiento de retina seroso. Si las lesiones no son tan evidentes, debe haber áreas de retraso del relleno coroideo, áreas placoides de hiperfluorescencia y tinción del nervio óptico en la angiografía fluorescénica y engrosamiento difuso sin escleritis posterior. En las manifestaciones tardías tiene que haber los antecedentes de las manifestaciones previas, la despigmentación ocular, el signo de Sugiura, que es la despigmentación del limbo, o un aspecto de fondo de ojo en puesta de sol, cicatrices numulares corioretinianas, uveitis anterior recurrente o crónica. Tiene que haber también antecedentes o hallazgos neurológicos y auditivos, de meningismos, de tinnitus y o hipoacusia, leucitosis en el LCR y hallazgos dermatológicos también posterior a la uveitis, que son alopecia, vitiligo y poliosis. La clínica. El curso de este síndrome se divide en 4 fases, que es una es la fase prodrómica, la fase uveítica, la fase crónica y la fase crónica recurrente. La fase prodrómica suele tardar unos pocos días. Los síntomas son generales, se manifiesta con fiebre, cefalea, náuseas, tinnitus y dolor orbitario. Siempre el estudio del LCR revela pleurocitosis. La fase uveítica se manifiesta con visión borrosa bilateral, con fotofobia, dolor ocular. En la exploración oftalmológica encontramos una uveitis anterior bilateral granulomatosa con nódulos cerebriles y precipitados en grasa de carnero, y una uveitis posterior bilateral con engrosamiento de la coroides posterior y desprendimientos de retina serosos múltiples. Aquí se ve un desprendimiento seroso bilateral con afectación de la mácula. Y la angiografía fluorescénica demuestra múltiples áreas de fuga en el epitelio pigmentario retiniano y acumulación de líquido subretiniano. La fase crónica aparece varias semanas después de la fase uveítica y se caracteriza por la aparición de vitiligo, poliosis y la despigmentación de la coroides con aspecto de fondo de ojo en puesta de sol y alteraciones del epitelio pigmentario en forma de hiper o hipopigmentación. Aquí tenemos unas imágenes con un fondo de ojo en puesta de sol, una atrofia peripapilar, unas cicatrices numulares
y también alteraciones de epitelio pigmentarios con zonas de hiperpigmentación y hipopigmentación. La fase crónica recurrente, hay episodios recurrentes de uveitis anterior granulomatosa resistente a corticoides. Los nódulos del iris son blancos, redondos, bien definidos, son muy comunes para esta fase, y la complicación más debilitante que aparece en esta fase es la aparición de una membrana neovascular. Los estudios histopatológicos han demostrado inflamación con pérdida de los melanocitos en el tracto uveal y la piel. Parece un proceso autoinmune mediado por linfocitos T dirigidos contra algún antígeno, no se sabe cuál es, de los melanocitos. Se supone que es una infección viral, se supone que la infección viral es el factor de inicio, el factor trigger de esta enfermedad. El diagnóstico se basa en la historia clínica y la exploración física. Las pruebas útiles para el diagnóstico son la angiografía fluoresceínica, la ecografía ocular, el UCT, el RMN, la resonancia magnética ocular y también la punción lumbar. La angiografía fluoresceína nos demuestra múltiples puntos, como hemos dicho, múltiples puntos fluorescentes a nivel del epitelio pigmentario. En la fase tardía se muestra el desprendimiento seroso. La ecografía ocular nos puede mostrar engrosamiento de la coroides posterior y el DR seroso, opacidades vítreas y el engrosamiento de la esclera. El engrosamiento coroideo es más prominente en la zona peripapilar. La resonancia ocular permite visualizar también engrosamiento coroideo difuso y permite la discriminación de la esclera nos puede hacer el diagnóstico diferencial con una escleritis posterior. La punción lumbar ayuda al diagnóstico. 80% de los pacientes presentan pleurocitosis. El diagnóstico diferencial se hace con otras causas de uveitis anterior granulomatosa. El diagnóstico principal sería con la oftalmia simpática, por esto los pacientes no tienen que tener un traumatismo previo perforante. Con el linfoma intraocular primario con células B, con el síndrome de fusión uveal y la escleritis posterior. El tratamiento se hace con corticoides, con 100-200 miligramos de prednisona inicialmente, o una dosis de carga de 1 gramo al día por 3 días, seguido de la reducción paulatina en los siguientes 3-6 meses. En pacientes sin respuesta se puede utilizar inmunosupresores o quimioterápicos como ciclosporina, azatioprina, ciclofosfamida o clarabucil. En general, los pacientes tratados, 2/3 de los pacientes tratados con corticoides mantienen una visión de 1 medio o más. Las complicaciones son la catarata debido al tratamiento con los corticoides, el glaucoma por las sinequias del ángulo y membranas neovasculares y la atrofia. Muchas gracias. Hice esta presentación para hacer así un diagnóstico del desprendimiento seroso. Muy bien. Hay casos muy importantes y muy bien recogidos en el servicio. Lo que pasa es que muchas veces no sé si el doctor Sorribas tuvo alguno, creo que sí. Bueno, el doctor Sorribas hasta cierto punto es un novato dentro del servicio. Quiero decir que hay casos mucho más importantes antes de que existiese el doctor Sorribas en el servicio. Y con desprendimiento seroso bilateral, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces pasan desapercibidos porque pasan desapercibidos. Pero yo creo que el síndrome de Occollona-Guillagarda es bastante más frecuente de lo que parece. ¿Qué? Quedan desapercibidos sin diagnóstico, pero creo que es bastante frecuente. Respecto a la poliosis es también bastante frecuente y se ve